El desmantelamiento de la tradición continúa. El Papa Francisco ha destituido a un arzobispo considerado por muchos como un verdadero héroe de la fe, pocos días después de un acontecimiento que sacudió a los católicos estadounidenses. En su lugar fue nombrado un obispo con una orientación claramente progresista. Las reacciones no nos hicieron esperar, y algunos fueron muy duros. Mira todo. Entre las noticias que están provocando discusión en el mundo católico estos días, destaca la relativa al reemplazo del arzobispo Joseph Naumann, un líder histórico y apreciado en la diócesis de Kansas City. El Papa Francisco aceptó recientemente su carta de renuncia, como se esperaba en sus 74 cumpleaños, pero lo que sorprendió a muchos observadores fue la velocidad de la decisión y, sobre todo, el nombre de su sucesor, el obispo Sean McKnight. El obispo McKnight, originario de la diócesis de Jefferson City, es conocido por una visión pastoral que está decididamente más en línea con las posiciones actuales de la Santa Sede. En los últimos años, ha apoyado firmemente las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia y ha expresado opiniones que, según muchos fieles, son menos firmes en algunos temas sensibles de la doctrina católica, como la comunión a los políticos que apoyan leyes que entran en conflicto con la enseñanza de la Iglesia. Este episodio forma parte de un panorama más amplio que algunos definen como un proceso de distanciamiento progresivo de ciertos elementos de la tradición católica. No se trata simplemente de una diferencia de estilo, sino de una dirección pastoral que, según muchos observadores, tiende a favorecer un diálogo más abierto con el mundo moderno, en detrimento de la continuidad con la enseñanza tradicional de la Iglesia. El caso Naumann McKnight constituye, por tanto, una señal más de este cambio en curso. Una elección que deja perplejos a muchos fieles, que se preguntan qué tipo de acompañamiento espiritual está emergiendo y qué futuro se vislumbra para las comunidades más ligadas a la tradición litúrgica y doctrinal. Lo que hace que la destitución del arzobispo Naumann sea aún más significativa y, en cierto modo, inquietante, es el contexto en el que ocurrió. Apenas unos días antes, el prelado había sido noticia por liderar una respuesta pública y espiritual a un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. El anuncio de una misa negra, una ceremonia satánica abiertamente provocadora, celebrada el 28 de marzo frente al Capitolio del estado de Kansas en Topeka. La iniciativa, organizada por un grupo llamado Gruta Satánica, provocó una gran indignación, en particular por la intención declarada, posteriormente objeto de una demanda presentada por el propio arzobispo, de utilizar hostias consagradas en la ceremonia. Aunque no existe una prueba definitiva de que estas hostias fueran efectivamente consagradas, la sola idea de profanar un símbolo tan sagrado para la fe católica ha movilizado a miles de creyentes en todo el estado. Naumann respondió con firmeza, pero sin histeria. Convocó una misa de reparación y adoración eucarística en la iglesia Mater Dei, situada justo enfrente del edificio del Parlamento. No solo participaron católicos, sino también muchos cristianos de otras denominaciones. No fue solo una protesta, sino una verdadera demostración pública de fe. Al mismo tiempo, el arzobispo también presentó una moción legal para obtener la restitución de los objetos litúrgicos robados, enfatizando el incalculable valor espiritual que estos representan para la Iglesia. Este gesto de testimonio fuerte y público, que exigió valentía y claridad pastoral, apareció para muchos como uno de los últimos actos de Naumann como obispo, antes de que su mandato terminara con sorprendente rapidez. Y es precisamente aquí donde algunos ven una conexión. Un obispo que se expone tan abiertamente para defender la fe es reemplazado, casi sin explicaciones, por una figura más alineada con el lenguaje prudente y complaciente que caracteriza a una parte del episcopado actual. El episodio ocurrido en Kansas no es un caso aislado, sino que parece ser parte de un panorama más amplio que preocupa desde hace tiempo a muchos creyentes. Una progresiva sustitución de pastores
arraigados en la tradición católica por figuras que expresan una línea más acorde con el espíritu de los tiempos. Esta orientación, que algunos leen como una estrategia pastoral destinada al diálogo con la sociedad contemporánea, es percibida por otros como un auténtico y silencioso desmantelamiento de la identidad católica, llevado a cabo a través de nombramientos, reorganizaciones y una creciente marginación de las voces no alineadas. Entre las voces más lúcidas que han comentado la sustitución del arzobispo Naumann por el obispo McKnight está la del padre Charles Moore, quien no dudó en definir la operación como parte de una estrategia mucho más amplia. Este no es un caso aislado. Es exactamente lo que hemos visto durante más de 10 años. Obispos sólidos, arraigados en la doctrina y capaces de hablar con claridad, están siendo reemplazados por otros más ambiguos o simplemente más alineados con la nueva línea pastoral. El padre Moore habló con pesar, pero también con cierta ironía amarga, subrayando que ya ni siquiera se intenta enmascarar ciertas decisiones. No es que busquemos equilibrio o complementariedad. Es una operación quirúrgica, pero realizada con un hacha. Recortamos lo que nos recuerda la tradición e injertamos figuras que no perturban, que no preguntan, que no resisten. Particularmente preocupante, según el sacerdote, es la velocidad con la que se aceptó la renuncia de Naumann, apenas unas semanas después de un cargo público que lo había hecho aún más visible en el panorama eclesial. No queríamos esperar. Como si fuera urgente pasar página, silenciar a un testigo demasiado incómodo. Y el sucesor elegido, a pesar de todas las cualidades personales que tendrá, representa un claro cambio de dirección. Sin embargo, como siempre, el padre Moore no se detuvo en las críticas, sino que hizo un llamamiento. Es en los momentos en que los líderes fallan que el pueblo de Dios debe convertirse en líderes. Corresponde a los fieles, a los sacerdotes, a las familias custodiar lo recibido. No es momento para el desánimo. Es tiempo de resistencia pacífica, hecha de fe, de oración y de entrenamiento sólido. Las duras palabras del arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, caldearon aún más la discusión. En un discurso público que rápidamente recorrió el mundo católico, Aguer expresó un juicio dramático sobre el pontificado del Papa Francisco, con quien compartió años de servicio en Argentina como obispo auxiliar. Según Aguer, el Santo Padre es un enemigo de la tradición y de aquellos que se reconocen en ella. Pero la frase que más impactó fue la que concierne directamente a la dimensión espiritual personal del Papa. La salud de su alma se ha debilitado, dijo, y ya no es fácil de curar. Aguer no habló por rencor personal, sino por una preocupación eclesial, dijo, que atañe al corazón mismo de la fe transmitida a lo largo de los siglos. El principal deber de un papa, afirmó, es salvaguardar y transmitir la tradición. Cuando decides luchar contra ello, algo se rompe, primero en la Iglesia, pero quizá incluso antes en el hombre que la dirige. Las palabras de Aguer, aunque duras, son el espejo de una creciente fractura interna. Por un lado, un episcopado cada vez más seleccionado por su afinidad con una visión pastoral fluida e inclusiva. Por otro, una porción de fieles y pastores que ven en esto un peligroso deslizamiento hacia la ambigüedad y la pérdida de identidad. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.